conversamos ahora con el último método artificial que vendrían a ser los anticonceptivos orales de emergencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo utilizamos un anticonceptivo oral de emergencia? Entonces, vamos a entender el mecanismo. El mecanismo de anticonceptivo oral de emergencia histórico, desde que se descubrió el método Yuzpe inclusive, es espesar el moco. Entonces, lo que se busca es con alta dosis de progestágeno, principalmente levonorgestrel. ¿Por qué? Porque el levonorgestrel concentra bien, o mejor dicho, tiene principalmente su función en espesar el moco. Mientras que el gestodeno, el desogestrel, que son de tercera generación, tienen más efecto central. El levonorgestrel tiene más efecto cervical, espesando el moco. Por eso se usa en el implante también. Entonces, el levonorgestrel es una alta dosis de gestágeno que espesa el moco. Si este levonorgestrel se da en las primeras 72 horas, que es donde ocurre la capacitación de los espermatozoides en el cérvix, entonces los vas a atrapar. Por lo tanto, si la pastilla se toma en las primeras 72 horas del coito inseguro, atrapas a los espermas y la probabilidad de éxito es de hasta el 90%, siempre y cuando estés en las primeras 72 horas. Por eso la indicación es tomarlo cuanto antes, cuanto antes. ¿Y cuánto se toma? Puedes tomar 2 tabletas de 0,75 cada 12 horas o una sola tableta de 1,5 miligramos de levonorgestrel. Lo más antes posible. O sea, si a las 5 de la tarde tuviste la exposición sin condón o se rompió el condón, lo que fuera, entonces a las exactamente 5 y 1 minuto debes tomar tu pastilla. ¿Correcto? Entonces, esta es la indicación que tú debes tener para recomendar el anticonceptivo oral de emergencia. Cada minuto que pasa, el riesgo de falla va aumentando. ¿Correcto? Ahora, este anticonceptivo oral de emergencia no tiene, eso también es un dato, no tiene un efecto adverso probado. O sea, no te va a hacer nada, no te va a complicar, ¿correcto? Entonces, no es que te va a dar cáncer de mama, cáncer de hígado, no. Siempre y cuando se use de forma esporádica. Siempre y cuando se use de forma esporádica, entonces no va a tener ningún problema, ninguna complicación para la paciente. ¿Correcto? No va a tener ninguna complicación. Ahora, si es que la paciente nota un sangrado después de su uso, eso es normal. Entonces, la metrorragia viene a ser la principal complicación después del uso de un anticonceptivo oral de emergencia. Y eso ocurre en los siguientes días porque se ha interrumpido el crecimiento del endometrio. Y es normal y no pasa nada, no genera anemia, no pasa nada, ¿ya? Pero no se olvide, la idea es que esto se use de forma esporádica. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, las indicaciones son las siguientes. Las indicaciones son falla de método, cuando falla el método, cuando ha habido violación o cuando no ha habido uso del método. Cuando falla el método, cuando ha habido violación o cuando no hay uso del método. Entonces, si no has usado, te ha fallado, se ha roto, te has olvidado o ha habido violación, ahí se recomienda este anticonceptivo oral de emergencia. ¿Ya? No es algo regular. Muy bien. ¿Tiene algún beneficio? Bueno, ahí está la gotita del sangrado, ¿no? ¿Tiene algún beneficio? Ningún beneficio. ¿Tiene algún riesgo para el embarazo? Ninguno tampoco. No supone riesgo para el embarazo, porque lo que hace es espesar el moco. Bien. Ahora, si es que no tomara la pastilla, que tienes hasta las 72 horas, hasta las 120 horas, correcto, se podría utilizar una T de cobre de alta carga nueva. Entonces, un método anticonceptivo de emergencia también es la T de cobre cuando la damos hasta las 120 horas después, correcto, de la exposición o al 5.º día de la ovulación. ¿Ya? Esa es básicamente la indicación. Pero no es lo que nos suelen preguntar y no es común. Lo que se usa es el levonorgestrel, la pastilla del día siguiente. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que si te pasa las 72 horas ya no sirve, y si no usan la T de cobre, entonces no hay otro método, y lo que usualmente las personas suelen hacer, es
recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces acá vamos a hablar del IVE, ¿ya? La interrupción voluntaria del embarazo. Entonces la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto voluntario, esto está marcadamente controlado según la legalidad de cada país. Entonces hay países donde no está permitido, como el nuestro, hay países donde está totalmente permitido y hay países donde inclusive se promociona el aborto. ¿Sí? ONGs enteras que están haciendo abortar a la gente. Entonces es un tema legal. Pero fuera del tema legal, en la parte médica, entonces tenemos que cuando se va a hacer un aborto, la primera elección es quirúrgica, el AMEO. El AMEO, dentro de las primeras 12 semanas. Es lo más seguro para la paciente, ¿ya? Si no, y obviamente al AMEO se le agrega misoprostol. Si es que no se puede el método quirúrgico, se utiliza el método farmacológico. Y dentro del método farmacológico, lo más importante, o mejor dicho, el más efectivo, es la mifepristona. La mifepristona es un bloqueante de los receptores de progesterona. Entonces la mifepristona justamente sirve para interrumpir totalmente el embarazo porque equivaldría a una insuficiencia lútea, ¿ya? Si no hay mifepristona, el misoprostol sería la otra alternativa, ¿no? Que es un análogo de prostaglandina, correcto, que aumenta la contractilidad uterina y genera el aborto, ¿ya? Entonces, esa es la indicación de la guía de la OMS del aborto. De la guía de la OMS del aborto. Que sea legal o ilegal, eso ya depende de la jurisdicción de cada país. Pero desde el punto de vista técnico, a partir del 5.º día, se conoce como interrupción voluntaria del embarazo. Antes del 5.º día de la ovulación, estamos hablando todavía de anticoncepción oral de emergencia. Ya sea en las primeras 72 horas con la pastilla el día siguiente, o hasta las 120 horas con la T de cobre de alta actividad. ¿Listo?